Un saludo muy cordial desde M95 Televisión. Retomamos una antigua cabecera de esta casa con el título de Perfiles, que es como se va a llamar esta cita, que vamos a intentar que sea una cita semanal. Bueno, alguna vez lo mismo es cada 15 días, pero bueno, eso lo iremos viendo en el transcurso del programa. Lo que vamos a intentar hablar aquí es de actualidad de Marbella. Tenemos la pretensión también de traer invitados de vez en cuando junto con los tertulianos, pero hoy vamos a estar con los tertulianos exclusivamente en este punto de arranque o de partida. Y estoy magníficamente acompañado, aparte de Marta Ortega, que no se le ve porque ella es la encargada de la realización técnica de este programa. Tengo a José Manuel Bermudo, periodista. José Manuel, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya te hemos hecho de plantilla. Casi. Y además esta temporada tienes el sueldo subido, en lugar de un café tienes dos. Está bien, ¿no? Hombre, que toma uno descafeinado. Hombre, claro, porque si no puede subir la tensión. El segundo tertuliano es Agustín Hervás, periodista de Onda Cero. Agustín, bienvenido también. Gracias, Paco, bien hallado. Como tú siempre dices, enhorabuena afición, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes, afición, o bueno, vamos a ver qué hacemos, afición, o largo me lo fiáis, o pone el toro en el 7, en fin, cositas así, ¿no? Porque a lo mejor se trata de poner el toro en el 7 a ver quién lo torea. Bueno. Lenguaje que no se utiliza. ¿No? Claro, es que sí, porque ya es... sí. Somos pendulares en muchas cosas. Estamos de un extremo del péndulo al otro extremo y no nos quedamos nunca en el término medio. La verdad es que ahora es muy complicado poder hablar públicamente porque hay que pensar muy bien lo que se dice, porque puede herir a algún colectivo, porque puede uno lesionar la política de género o de igualdad. En fin, hay que andarse con mucho cuidado porque el lenguaje nunca ha sido inocente, pero parece que ahora lo es menos que nunca. Así que nosotros en este programa vamos a intentar ser muy estrictos, no meternos en berenjenales que alguien nos puede decir, pues esta o esto. Vamos a intentar ser rigurosos en el lenguaje. Como decía un amigo mío, hay que hablar con propiedad. Bueno, pues había un prófugo, el prófugo por excelencia en Marbella, siempre se ha llamado Carlos, por lo menos en los últimos 11 años. Pues el prófugo por excelencia apareció. Había mucha gente que decía, pero si estaba en Marruecos. Pues no estaba en Marruecos. ¿Dónde estaba? Pues estaba en Argentina, curiosamente, en una declaración que hizo en uno de los juicios del caso Malaya, la exalcaldesa Marisol Yagüe llegó a decirlo, pero si Carlos está en Argentina. Una cosa bastante llamativa que se dijera así por alguien que había ocupado ese cargo en el ayuntamiento, y bueno, no pasaba nada, ¿no? Yo creo que tampoco ha habido una persecución policial ni judicial en gran escala, sino que bueno, pues, ha formado parte de un listado de prioridades en las que Carlos Fernández no era prioritario, porque yo creo que le hemos dado una aureola a Carlos Fernández, se ha hecho famoso porque se escapó. Tiene una leyenda porque huyó de la justicia y porque posiblemente sus delitos sean prescritos, pero ¿cuál es el mérito de Carlos Fernández para tener esa leyenda, ¿no? Bueno, claro. El mérito de la picaresca ha sido un galardón que siempre se ha llevado en España desde el siglo de oro. Claro, porque yo decía en un artículo que mientras tengamos vocación, mucha gente de mocito feliz, es decir, de estar siempre con el famoso, de darle cancha al famoso, de hacerse la foto, como ha ocurrido con algunos del caso Malaya, que paseando por la ciudad, se hacían mucha gente selfies con ellos y se daban besos y... Sí, y preguntaron, ¿aquí estuvieron? Y a mí me llegaron a preguntar, ¿y los juzgados dónde están los juzgados? Por aquí es donde han pasado, y se fotografiaban en la puerta de los juzgados. Bueno, yo soy testigo de eso. El día que vino a los juzgados Isabel Pantoja, yo recuerdo, estábamos allí con el equipo de Radio Nacional, y había gente que, con el carrito del niño, sí, subiendo la cuesta del césped de los juzgados al punto de... Porque era una desgracia, ¿no? Corriendo para ver a la Pantoja, ¿no? Y gente que se quedó horas y horas, una cosa esta de la... Pero bueno, eso parece ser que forma parte de esta sociedad, de una parte de esta sociedad
que tiene al famoso, sin saber si es famoso porque sale en la tele o sale en la tele porque es famoso, sin saber por qué está ahí, pero que llama mucho la atención. A mí lo que pasa es que a mí me preocupa esa vulgarización de la sociedad o de los conceptos que algunas veces se emplean, porque al final todo esto redunda en donde estamos ahora. La banalización de muchas de las cosas que ocurren habitualmente en nuestra sociedad nos llevan a no apreciar lo importante. Y yo siempre suelo poner el mismo ejemplo en la educación. Es decir, para que nuestros alumnos sean los mejores no hay que exigirles más, lo que hay que bajar es el nivel. Entonces ahí creo que es donde nos estamos perdiendo. Para que la sociedad sea una sociedad competitiva, sea una sociedad dinámica, lo que hay que hacer es hablar mal o groseramente. No procurar que se utilice el mejor vocabulario posible en nuestro rico castellano. No, es todo al revés. Cuando antes empezaba Paco a introducir el tema de Carlos Fernández, a mí se me ha ocurrido pensar en pasos largos, porque estamos en una época de nuevos bandoleros, pues claro, antes había prófugos que se evadían de la justicia. Antes los bandoleros parece que, por lo menos el bandolero romántico, robaba al rico para darle al pobre. Generalmente. Pero ahora parece que los bandoleros se dedican al coaching. Al coaching, ¿no? Al coaching, estas cosas, sí. Es curioso, yo me enteraba el otro día de eso, de que este señor, cuyo nombre podemos pronunciar, pero la verdad yo creo que... Perdona que acabo de cometer una incorrección política, vayan a pensar los profesionales del coaching que me estoy metiendo con ellos. No, simplemente porque es gracioso, ¿no?, que un prófugo de la justicia española se vaya a un país en el que, bueno, todo el mundo tenemos derecho, pues se case, tenga hijos, tenga pareja y tenga hijos y haga una vida nueva y encima sea un dios emergente en aquel país y nadie le pregunte, oiga, ¿y usted de quién es? Sí, pero te das cuenta, no es el único prófugo, ha habido más. Y han estado ahí Diner, Lorca, Hoffman, un hermano de Marisol que se fue a Venezuela y no solo estuvo ahí tiempo, sino que llegó a venir, a entrar en nuestro país, a llegar a su ciudad y a volver a irse. Lo cual te da una idea de descontrol, porque que no eran las prioridades, que a nosotros nos parecía que este caso era lo más grande del mundo, pero que a la hora de unas prioridades policiales o judiciales tampoco había. Pero porque preguntémonos cuántos ilegales hay en España. Ya. Bueno, ilegales, este hombre estaba ilegal allí, pero ya procuraba no cometer ningún fallo de firmar un papel que le pudiera comprometer, quizás. Claro, era la mujer la que tenía el negocio a su nombre y tal. Y procuraba, era prudente en ese aspecto, ¿no? Pero ahí estaba ilegal, igual que aquí hay mucha gente ilegal que, como no sea, que cometa un delito o tenga un problema o un accidente de tráfico en el que tenga la culpa y se vea toda la documentación, pero ¿cuánta gente hay ilegal en nuestro país? ¿Se le persigue? ¿Se persigue a los ilegales? Yo creo que no es la prioridad. No, además, en el caso de Carlos Fernández sorprende algo que da pie a todo tipo de especulaciones, evidentemente, y a pensar mal o bien, según se mire, porque por el caso de los saqueos 2, hasta el año 2014 parece ser que no hay una orden de búsqueda y captura internacional. Hasta el 2010 fue cuando se encontró. 2010. Que no había demasiado interés en encontrar. Eso me lleva a mí a preguntarme, porque claro, cogiendo un poco la ciencia ficción y la circunstancia novelística en la cual nos movemos algunos de los que escribimos, este señor ¿fue verdad el chivato del régimen? ¿Fue verdad que se fue porque lo pusieron y dijeron, no, tú vete, ya lo arreglaremos? Yo creo que no tenía la entidad suficiente como para levantar este caso. Aquí no nos olvidemos que presentó la denuncia ante el juez Torres que llevó la instrucción del caso, fue el jefe del área urbanística del ayuntamiento, porque ya no pudo más aguantar determinadas cosas y llevó los papeles al juzgado, ¿no? Que Carlos Fernández, los mismos jueces, algunas fuentes judiciales han llegado a decir que no, que por su parte no había y que la policía anduviera detrás de él para conseguir datos. ¿Qué datos? Es decir, era tan importante Carlos Fernández, si es que no lo era. Algunos compañeros suyos le han llamado chivato. Yo no sé si en algún momento intentó
colaborar de esa forma para verse beneficiado, pero a mí me parece que no. ¿Y entonces qué fue? ¿El más listo de todos? Los demás también se pueden haber escapado, y se escapó. Dio la casualidad, si hubiera estado aquí hubiera sido detenido. Dio la casualidad que estaba en el Camino de Santiago, que más bien parece que era el Camino de Santiago de Chile, pero bueno. Estaba por León, venía para acá, se informó por teléfono y su hermano lo ha contado en una entrevista que le ha concedido a Héctor en Sur, donde dice que iban por Jaén, allí se quedó él, el hermano, hoy su abogado también, vino a su casa, a Marbella, y ya había venido la policía, pero claro, no estaba, y dice que recogió el pasaporte que estaba en la mesilla de noche y se fue a llevarle el pasaporte otra vez a Jaén y ya por ahí, de ahí se fueron a Lisboa ya para que pudiera irse de Sudamérica. Tampoco me pregunto si la policía tiene una orden de detenerlo, porque no lo busca. Cómo se encuentra el pasaporte en casa y no se lo lleva. O sea, hay muchas historias que... Lo que yo me temo es que se vaya a constituir en uno de esos personajes de los programas televisivos que todos conocemos. ¿Cuánto vuelva? Y cuente su versión y quede su versión, ¿no? Claro. Y la cobre, además. Eso. Sí. Sobre todo que esto es lo más importante, cobrar. Se decía en estos días anteriores, sobre todo en las redes sociales, que es donde todo el mundo opina. Afortunadamente en democracia todo el mundo puede opinar, no siempre con respeto, pero bueno, eso es otro cantar. Se decía que si Carlos Fernández efectivamente le han prescrito los delitos y ya no puede ser juzgado y regresa a Marbella, pues que debería ser proclamado persona non grata y más vulgarmente correrlo a borrazos. Digo yo, si a este hombre se le ocurre volver a Marbella, que cabe la posibilidad, ¿realmente habría que llegar a límites drásticos en cuanto a la no aceptación de este ciudadano? ¿O cómo debería la ciudadanía tomarse que un presunto delincuente pues esté entre nosotros habiéndose escapado de Rosite, podemos decir? Hombre, yo creo que ni ser el mocito feliz de hacerse selfie ni correr a la raza, ¿no? La ley es una y dice que si ha prescrito el delito, este señor ya no se le puede llamar delincuente, porque ha prescrito no ha sido condenado. Es así, es decir, sí. Nos podemos dar cabezazos contra la pared diciendo esto cómo es posible, pero es así. Pero yo creo que Carlos, ante las circunstancias que le afectan, y viendo que allí ha hecho su vida, que tiene dos hijos, está casado con una argentina y tiene su negocio, que parece ser que le funciona bastante bien y que algunas personas han valorado excelentemente, ¿no? Con lo cual que arranque, siga con el negocio, por mucho que haya ocurrido lo que ocurrió. Yo creo que sería difícil, ¿no? que volviera a llevar una vida normal aquí, porque su vida está hecha ahora en Argentina y él es joven todavía, ¿no? Sí, pero llegado a la especulación de que pudiera venir, lógicamente si lo declaran que aquí no ha tenido nada que ver ya el asunto, pues puede venir, ¿no? La pregunta que yo me hago es, cuando Carlos Fernández se fue y no cumplió con sus responsabilidades, hubo mucha gente que pringó por él, hubo mucha gente que heredó todo lo mal que él pudiera haber hecho, y hubo mucha gente que posiblemente hoy, y no voy a citar el nombre por respeto a su persona, ha tenido problemas con la justicia precisamente a causa de él. Entonces, que vuelva, a lo mejor no pagaría la justicia, pero a lo mejor tendría que pagar otro tipo de circunstancias morales, de episodios morales con esas personas a las que hirió y a las que dejó mal. De todas maneras, también hay una cuestión que todos estos casos, aparte de los perjuicios económicos que se hayan ocasionado por los delitos, un supuesto delito que hayan cometido, también cuesta dinero organizar los juicios y mover a la policía y las búsquedas y capturas y las comunicaciones entre policías y la Interpol. Bueno, esto tampoco se paga, no lo paga nadie, lo pagamos nosotros. Por cierto, yo no sé si tendrá trascendencia o no el saber si fue detenido o él se ha entregado o... Se está marcando la policía argentina, por lo que se ve, está un poco mosqueada, porque claro, aparece la foto con los carteles detrás como si fuera una estrella y con los carteles de la policía, el
el fotocall de la policía y Carlos está casi sonriendo con una cosa como la detención. Si es una entrega, difícilmente se hace así, ¿no? Entonces cada uno cuenta su historia según le conviene más. Yo no sé si se entregó, si lo detuvieron, se dejó entregar, se dejó detener, ¿cómo fue? Hay, no sé, que el abogado estuviera a las 2 de la mañana en casa de Carlos Fernández. No hay que olvidar que Carlos Fernández no fue un elemento cómodo dentro del propio grupo independiente y liberal Gil, porque estuvo en la primera legislatura como concejal de deportes facilitado por Antonio Serrano, que había sido el introductor de Carlos Fernández en el grupo, pero es que para la segunda vez que se presentó el Gil no iba en la lista. Hubo un movimiento popular que propició él, por cierto. Pero bueno, porque además tenía carisma dentro de las asociaciones deportivas de Marbella y del colectivo de deportistas. Al final vieron que ese tirón pues le era bueno al grupo liberal, al grupo independiente liberal, y lo incluyeron en la lista, pero no terminó la legislatura. Se pasó al grupo mixto y ya la próxima vez que apareció en unas elecciones formaba parte de la lista del Partido Andalucista. O sea que nunca fue cómodo. Y su actuación en el equipo de fútbol de San Pedro Alcántara también marcó época, por el que fue juzgado. Sí. Y condenado. Claro. 2 años, también prescrito, también está prescrito. Bueno, lo de la prescripción me parece bastante claro, ¿no? Ha habido ya un juez que, el número 1 creo que ha llegado a decir que están prescritos. No sé si hay otro, porque el tema de la malversación tiene un límite de 10 años para la prescripción. Si es malversación grave, creo que es hasta los 15 años, pero quizás no tenga esta categoría de malversación grave por el montante. Sí, claro, pero él no llegó a eso. Claro, entonces podría ser 15 años, pero también se ha comentado que podía haber una diferencia de 48 horas desde el plazo en el que comenzó hasta que ha sido detenido o entregado. Parece que todo va en dirección a que prescribe, porque la ley la van a interpretar tal como es, ¿no? No sé si habrá algún resquicio por ahí que algún juez diga. De todas maneras, Carlos Fernández está en Argentina y es un juez argentino el que tiene que pronunciarse, tiene un mes, y bueno, y un fiscal duro que es el que fue fiscal contra muchos casos de lo que ocurrió en Argentina en la época de la dictadura de Videla y tal. Pues vamos a ver, pero claro, Carlos, si no ha cometido ningún delito en Argentina y si hay acuerdo entre cómo se aplica la justicia entre los jueces argentinos y los españoles, pues bueno. Lo único que ocurre, tendría que reclamar a la justicia española, pero la justicia española lo reclamaría si ha lugar, si no, no. Entonces hay que esperar, ¿no? De todas maneras, yo insisto en que independientemente de la justicia en sí por sí, hay otro tribunal que es el Tribunal del Pueblo, el tribunal de estos que yo he dicho que antes que se dejó aquí o que heredaron todos sus problemas y que finalmente les ha costado hasta incluso a algunos la cárcel, ¿no? Y ese tribunal, no sé si sería conveniente que pasara por ese tribunal popular diciendo... Pero bueno, eso es como esperar a la justicia divina después de la muerte, ¿no? Sí, pero sobre todo apuntando a la idea de Bermúdez, que a lo mejor sí que le interesa dejar a Argentina por unos meses y venirse aquí a cobrar de los programas basura. Por unos meses no, porque venga un día... Sí, se forraría, ¿no? Devuelva, la televisión lo es triste, pero es triste que estemos hablando de esto y que la justicia española en un momento dado no se hubiese puesto las pilas, si es que tenía que haberse las puesto y haberlo... Estoy pensando si estáis de acuerdo que si viene por aquí lo podemos invitar. Ah, no, yo encantado, pero hablando y preguntando a calzón quitado, ¿eh? Hablando y preguntando a calzón quitado. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que mucha gente te comenta en la calle, es que tendría que haber delitos que no prescribieron. En determinadas circunstancias que no prescribieran. Es decir, si usted se ha burlado de todo, yéndose de aquí, huyendo de la justicia, pues bueno, el plazo contará el día que usted aparezca, no el día que usted se fue, ¿no? Pero claro. Hombre, si uno considera que prescriben incluso los asesinatos y los homicidios, pues claro, ¿cómo no va a prescribir un delito que sea económico? Claro. Evidentemente, ¿no? Haciendo una graduación de... Claro, la sensibilidad con la que muchas personas se acuerdan de cómo les pudo perjudicar, pues eso no se borra de un plumazo, ¿no? Por
otros se harán el selfie, pero hay otros que no podrán comprender cuando a lo mejor han tenido un problema de impago de una letra y ha tenido que pasar algunos apuros. Sí, pues entre otras cosas porque no podía fugarse a Argentina para que no lo buscaran allí los acreedores, claro. La última vez que estuvimos aquí, porque no vamos a monopolizar con Carlos Fernández, como decía José Manuel del Mundo, al fin y al cabo tampoco ha sido un personaje de tanta relevancia, aunque mediáticamente pues sí puede ser un reclamo o algo que suscita interés. La última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de la moción de censura que recién se había debatido en aquellos días, del que salió un nuevo gobierno que no lleva todavía 100 días, pero que ya lleva pues unos cuantos días en el poder, y yo diría que de momento es el bipartito, como se le llama, el bipartito de los planes de choque, porque no sé cuántos planes de choque se han puesto en marcha ya o se han anunciado por lo menos. Sí, bueno, esto es normal dentro de los cambios de gobierno, suele ser así. ¿Dónde falló mi predecesor? Aquí, pues ahí voy a atacar. ¿De qué se quejaba la gente? Pues es normal, es decir, plan de choque de limpieza, pues sí, porque lo estaba demandando mucha gente, quizás hubo un cierto descuido o mala organización en lo de la limpieza, aunque los problemas continúan, a pesar del plan de choque. Marbella es un término municipal muy especial, con diferentes focos de atención, donde no todos los días se puede tener como los chorros de oro en las calles, porque a mí me hace mucha gracia la gente, es que aquí no se limpia bien, si no va por allí nadie nunca, pero es que hay casos en los que se te hace el plan de choque, ha ocurrido estos días, ya está en las redes sociales, se te limpia alguna zona y al día siguiente han aparecido otra vez llenas de todo, ¿no? Hasta con las bolsas de la basura tiradas desde los balcones. Entonces, claro, muchas veces la limpieza es que empieza por nosotros mismos y hay cosas que no tienen solución. Pero es pueden tener muchos planes de choque. Justamente el otro día en Onda Cero, precisamente, hablando del polígono industrial de Marbella, el polígono industrial de la Ermita, donde se encuentran los estudios de esta casa de 1995, precisamente Pepe Pernilla salía hablando y diciendo que bueno, que se habla de la sociedad del polígono, pero son los propios poligoneros, por utilizar esa palabra, los que tienen gran responsabilidad en la sociedad y en el descuido en el que está el propio polígono. Y la ciudadanía, todos, vamos a meternos todos, tenemos mucha culpa de lo sucia que está la ciudad. Es que esto es siempre lo mismo, es decir, como hay alguien que no lo quite, claro, pues da igual que se quede aquí que se ponga allí. Pero dice Diego López, el concejal de limpieza, que hace falta más personal en limpieza del ayuntamiento. Claro, muchos ciudadanos dicen, pero si este ayuntamiento el 60% del presupuesto se va a pagar a personal, todavía hace falta más personal. A lo mejor lo que hace falta es barajarlo un poquito, ¿no? Se baraja un poquito y a lo mejor se puede arreglar eso, ¿no? Quizás es que la estructura de personal, esto es meterse en... No, sí, ya. Hablar de los más de 3.000 trabajadores del ayuntamiento, los que 700 son funcionarios y el resto es personal, una gran mayoría que entraron de una u otra forma, dependiendo de qué partido haya, que esto es así y hay que decirlo. Pero bueno, está el personal que está. Ahora, yo recuerdo de hace más de 30 años que se empezó con una catalogación de puestos de trabajo para definir qué es lo que tenía que hacer cada uno, cuánto tenía que cobrar. Han ido pasando las diferentes corporaciones y esas catalogaciones se han ido sucediendo, pasando de un cajón a otro. En realidad no se ha llegado mucho a concretar. Entonces quizás haya, por la forma en que se ha entrado, por la forma en que se han contratado personal en diferentes departamentos que no correspondían o que no hacían falta y en otros que hacía falta. Porque yo recuerdo una vez también en épocas de Gil, en una calle hacía falta más personal, porque estaba haciendo la obra del ensolado en el propio ayuntamiento y resulta que en lo que era la empresa pública, la empresa municipal, que estas empresas municipales que creó Gil, ¿no? Que era obras y no sé qué, pues había de todo menos albañiles. ¿Era obras 2000? Era todo 2000. Todo 2000. Sí, eran muchas sociedades 2000. Sí, 2000. Y había pues, auxiliares administrativos, arquitectos, pero no había albañiles para... Ya, por eso digo... Claro, entonces a lo mejor es que hemos formado la estructura
Como he dicho, jefe, pero para eso siempre sería interesante que los sindicatos se pusieran de acuerdo. Bueno, y que los sindicatos que hay en el ayuntamiento pudieran abrir sus mentes y reubicar en cualquier caso a ciertos trabajadores que a lo mejor aquí no pueden estar o no deben estar, o aquí hacen falta, y quién puede pasar aquí y quién puede pasar. Yo creo que sería una labor de diálogo entre todas las delegaciones, lógicamente, y entre los sindicatos, para poder darle a esto un poco de dinamismo. El ayuntamiento, ¿quién descoloca de un puesto de trabajo para meter de limpieza? Con privilegios para meter limpieza, sí. Claro, es que... Sí, porque ya nos toca la moral y ya nos toca... Por eso digo, pero si es una labor de sindicatos, entonces es una labor de sindicatos para poder hablar con su síndico y poderles decir, oye, mira, esto tenemos que solucionarlo, vamos a contribuir todos a hacer algo, a hacer esta reestructuración que creo que sí que es muy necesaria en el ayuntamiento. Bueno, este no es el único plan de choque, aunque es el más llamativo, el plan de choque de la limpieza, evidentemente necesario en Marbella, y no solamente en las calles céntricas, sino también en los barrios, que los barrios como Teruel, creo que era, también existen. Sí, pero fíjate que es un plan de choque, es el de la limpieza, pero este que tocamos es también un plan de choque para el personal del ayuntamiento, es decir, que todo tiene esa relación alrededor de, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir es que también en el tema de obras, escuchaba hace poco al concejal Javier García decir que, bueno, que había, ya eso lo había dicho el equipo de gobierno con anterioridad, que había una parte, una cantidad muy elevada del presupuesto que no se ha ejecutado y que ya no hay tiempo de ejecutarlo dentro de este plazo, que habrá que esperar al año que viene. Bueno, eso realmente es algo un poco llamativo, ¿no? Bueno, el equipo de gobierno anterior lo que hizo fue, cuando conoció que le iban a presentar la moción de censura en esos 15 días, en ese interín de tiempo, presentar todos los días un proyecto. Recordáis que sí, se iban a los barrios, presentaban, bueno, y ya licitado y ya todo conformado para que se pudiera llevar a cabo. Entonces, cada vez que presentaban uno de estos proyectos decían que esperaban que el equipo de gobierno que le siguiera lo hiciera, ¿no? Se apresuraron mucho porque quizás tenían esos planes para desarrollarlo en los 2 próximos años que les tocaban todavía de legislatura, pero como veían que les quitaban el gobierno, los presentaron todos de golpe prácticamente. Ahora parece ser que no se van a llevar a cabo, o no de la forma en que se habían presentado, y ya también hay una tendencia, yo no sé si es verdad que no se pueden ejecutar, es posible que en algunos casos sea así, pero hay una tendencia a eliminar todo aquello que forme parte de la gestión de lo anterior, pero en todos los partidos, a mí esto de que ahora diga, bueno, el parapente, pues, los policías con parapente ya no van a estar, pero podría haber ocurrido al revés, que lo hubieran aprobado ellos en su etapa de gobierno, pero claro, las iniciativas de otros siempre son un poco molestas para los que les siguen, y eso parece una tendencia en nuestros políticos, pero a todos los niveles, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, si hay un dinero que no se ha gastado, lo que estaba presupuestado, si hay que prorrogarlo, se puede prorrogar para el próximo año, para ejecutarlo en el próximo. Lo que no sé si cuántos proyectos habrá que ya no puedan ejecutarse porque no se hacen en un mes y hace falta hacer... Hombre, es que lo que decía el concejal, y yo creo que eso realmente es así, que estos proyectos tienen que salir a licitación, no es algo que se diga, bueno, pues ahora empieza a hacerlo la semana que viene, eso requiere un tiempo y nos vamos fuera de plazo, posiblemente. No sé si había alguno que ya estaba ya en marcha. Estaba ya licitado o... En cualquier caso, ese se podrá hacer. Ese se podrá hacer. Si nos ponemos a ver papeles de claro, que me faltaba esta coma o este sello, pues entonces igual todo el mundo tendrá razón, como ocurre muchas veces. Pero sí que su parte tienen una parte de razón. Pero sí que sería interesante hacer el estudio oportuno y ligando con el plan de barrio. ¿Por qué? Pues porque si algunos de esos proyectos afectan lógicamente a la dignidad y al decentamiento de nuestros barrios, creo que sería una medida inmediata a poder hacer de lo que queda de año y el próximo año. Para el siguiente ya no cuento, porque para el siguiente ya estamos metidos en elecciones prácticamente, ¿no? O sea que tendrían que ejecutarse en un año, en 16 meses. Bueno, ahora realmente la ciudadanía percibe de alguna manera que en este término municipal hay funcionando 2 ayuntamientos. No sabemos muy bien si en paralelo o bien compaginados y conjuntados uno con otro, el Ayuntamiento de Marbella
y el Ayuntamiento de San Pedro, incluso con una estructura bastante definida, ¿no? Sí, quizás se ha hablado un poco de ese tema, ¿no? Porque es muy curioso que el equipo de gobierno del Partido Popular rechazó las ofertas de OSP cuando hace 2 años fueron las elecciones, lo que le ha aceptado ahora, necesidad obliga, ¿no? Si quieres el pacto, pues tienes que aceptar los de que te van a dar el gobierno, ¿no? Por una parte, el PP había luchado, incluso presentado un contencioso contra los directores generales, es decir, prácticamente tenía paralizado el que un director general tuviera capacidad de firma, y, en fin, ¿qué es lo que ahora han aceptado? Y tenían que ser funcionarios de carrera. Que tenían que ser funcionarios de carrera. Pues ahora, curiosamente, las cosas han cambiado, ¿no? Que esto suele pasar en la política muchas veces. Donde digo Diego, y no es porque el refrán es así, ¿no? Sí, no, ya sé que no estamos hablando de Diego, de Dieguito, como antes entonces, cariñosamente decía. Claro, pero entonces, bueno, pues nada, ahora sí hay directores generales y además no son funcionarios y son personal de confianza, que además sí es legal que se haga porque los partidos tienen hasta cierto número la potestad de nombrar a un personal de confianza. Pero claro, me extraña mucho de que se opinen de una forma en un tiempo y poco después se opina de lo contrario, pero es por estos pactos de la política. En todo caso, la estructura, se ha hablado de los directores generales, que es lo que ha dado los titulares después del pleno que se ha celebrado con el ayuntamiento, de los distritos, pero ¿cómo queda conformado todo? Porque claro, ¿cuál es? Nos preguntábamos, y aquí creo que lo hablamos también algún día, ¿cómo se entiende que haya, por ejemplo, una encargada de cultura en Malaya y otra en San Pedro, 2 responsables, que además no parece que su contacto sea muy estrecho? No, muy fluido no parece. Que van a ser Carmen Díaz, que vuelve a coger cultura, que ya lo tuvo como concejal, ahora como directora general, y Gemma Milón, que ya tuvo, fue directora general de cultura en todo el término municipal, ahora va a ser solo para San Pedro. Pero es que no queda ahí solo lo de los directores generales. Yo tengo por aquí la conformación de algunas de las áreas donde van negociados añadidos a las direcciones generales. Por ejemplo, área de conocimiento, patrimonio y juventud. Está Dirección General, Servicio del Conocimiento, Patrimonio y Juventud, Unidad Técnica Administrativa de esto es San Pedro, Unidad Técnica Administrativa de Cultura, Negociado de Cultura, Unidad Técnica Administrativa de Enseñanza, Negociado de Enseñanza, Unidad Técnica Administrativa de Patrimonio Histórico, Negociado de Patrimonio Histórico, Unidad Técnica Administrativa de Juventud, Negociado de Juventud. Prácticamente es una delegación completa, ¿no? Total, muchísimo. No le han pedido el Ministerio del Interior, pues no tenemos Ministerio del Interior. Muchísimo jefe y no sabemos cuántos soldados o cuántos obreros. Supongo que para todo esto ya hay más o menos un personal designado o a punto de ser designado, porque hay algunos negociados, algunas direcciones generales que tienen 9 o 10 negociados: limpiezas, área de derechos ciudadanos, sostenibilidad y empleo, área de deporte, área jurídico-administrativa, también en el urbanismo, por ejemplo, unidad técnica de urbanismo, negociado de licencia de obras, negociado de infracciones urbanísticas, negociado de gestión urbanística. Todo esto es San Pedro. Todo eso es San Pedro. Sí. Prácticamente se han montado 2 ayuntamientos paralelos, o casi, ¿no? Bueno, hay que exagerar, pero casi, porque siempre, y de hecho, asumió las delegaciones de de cultura y enseñanza, de policía, seguridad y de turismo, Ángeles Muñoz, ¿no? La alcaldesa. Por lo tanto, por encima de los directores generales está la alcaldesa es de Malaya de San Pedro. Me imagino que aunque haya cierta autonomía, pero habrá una línea general de actuación. Hombre, yo francamente, por ejemplo, tú antes has mencionado a Carmen Díaz y a Gemma Milón, yo no veo muy conjuntadas y poder trabajar juntos Gemma Milón. Pero ahí lo que... A mí que ahí no va a haber. Pero Paco, ahí lo que hace falta es un café. Se tienen que tomar un café o 2. O un té. O un té, si hace falta un gin tonic también, ¿no? Pero vamos, que lo que hace falta es diálogo, comunicación y, bueno, y interrelacionar proyectos, porque si no... La alcaldesa, por lo tanto, seguirá quien marque un poco. Pero que van a ser 2 líneas diferentes, ¿no? La que se va a llevar en San Pedro y la que se va a llevar en Madrid Bella. Yo no sé si eso va a provocar
un mejor trabajo de cada una de las dos y que salga adelante y se potencie la cultura, o al contrario, va a haber una diversificación que provoque división a la hora de afrontar la cultura del municipio. No sé si fue la semana pasada, había un titular de prensa que decía que Manuel Cardeña solicitaba un segundo centro de salud para San Pedro de Alcántara. Y yo pensé, bueno, si solicitamos un centro de salud para San Pedro de Alcántara, que tiene 40.000 habitantes y efectivamente tiene una infraestructura sanitaria que no es nada buena, con un solo centro de salud, ¿cuántos hay que solicitar para Marbella con 120.000 habitantes y con 2 centros de salud tampoco en muy buenas condiciones? Habría que solicitar por lo menos 4 para el término municipal. Proporcionalmente. Cada uno quiere tener lo suyo. Sí, pero ahora, si por ejemplo Gema funciona extraordinariamente en la cultura en San Pedro, yo tengo que elegir San Pedro o Marbella, que me da igual, quiero decir que, oye, es que el ambiente cultural está más en San Pedro que en Marbella, o al revés, es que está, así vamos a dividirnos también esta sociedad. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero el trabajo va dividido, es decir, son 2 directores generales de cultura. ¿Esto es la independencia de San Pedro? Hombre, yo te digo una cosa, que estaría muy bien que una semana pudiésemos traer a Carmen Díaz y otra semana pudiésemos traer a Gema Mirón. ¿Y por qué no traemos a las 2? ¿Y por qué no traemos a las 2? ¿Y ya se toman el café? Bueno, no sé si las 2 al mismo tiempo, bueno, estaría claro, periodísticamente es así. Yo creo que podemos intentarlo, otra cosa es que lo consigamos. No sé si... Yo no sé si, vamos, en cuanto a toda esta estructura que estamos comentando, en algunas cosas posiblemente sea bueno que haya en San Pedro esté montado todo el aparataje, digamos, para funcionar. Por ejemplo, el tema de la limpieza o algún otro departamento. Que desde ahí directamente se haga las cosas, o temas administrativos y de burocracia que se pueden solucionar allí, que sí, no haya... Entiendo que hay cosas necesarias que tienen que ubicarse. Evidentemente tiene que haber algunos departamentos por funcionarlo, por el plurito... yo tengo, y esto es lo que hemos conseguido, ciudadanos de San Pedro. Evidentemente, la descentralización es necesario y yo he dicho muchas veces que en el término municipal de Marbella hay 2 pueblos, que es el pueblo de San Pedro y el pueblo de Marbella, pero forman parte del mismo término municipal y quizás más que funcionar con independencia absoluta uno de otro, tendría que haber un trabajo en común y una sintonía adecuada, que se presupone que no va a existir en este bipartito, en este equipo de gobierno. El tiempo dirá. Ojalá funcione, pero es lo que digo, que en algunas cosas sí es necesario, en otras cosas es que ya se plantea por el hecho de que hay que separar, aunque no sea necesario y a lo mejor sea hasta perjudicial. Pero eso sería exactamente, sería más perjudicial que otra cosa, porque dispondría una división que quizás no fuera necesaria. En cuanto a circunstancias administrativas, yo lo entiendo también, lo que tú dices, ¿no? Entiendo que haya falta unas unidades de limpieza que tengan que estar allí, un departamento de administración que no me obligue a venir aquí a Marbella para solucionar trámites en el ayuntamiento, hasta incluso si me apuran, no me importa lo de la cultura, pero por Dios que hablen, que se entiendan, que podamos arreglarlo y que oye, pues, los que habitualmente frecuentamos... Bueno, parece que ahora mismo se critica parte de la gestión económica que se ha realizado durante la etapa anterior de gobierno con el Partido Socialista, OSP e Izquierda Unida, gestiones realizadas por el mismo concejal que ahora está rectificando esa política económica, que es Manuel Osorio. Es un papelón ahí un poco, es una situación, diría yo, un poco difícil a la hora de la credibilidad de Manuel Osorio, ¿no? Bueno, pues sí, el tema de los números es un poco complicado, ¿no? Y siempre cabe la salida de es que estoy a unos trámites que tienen que pasar por tal departamento, pero hubo enfrentamientos verbales muy fuertes entre miembros de la oposición anterior, que son los socios de gobierno ahora, o el partido de gobierno, y OSP, concretamente Manuel Osorio. Y ahora parece ser que las directrices son otras, pues no hay más remedio que... Pero es que no lo sé. Que callar, ¿no? Sí, pero veréis. Vamos, yo de esto entiendo nada más que lo justo. Pero cuando uno plantea una serie presupuestaria, y más en una ciudad como es esta, o en un término municipal como es este, pues no olvidemos que también está La Chapa, que también está Nueva Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Antes... y
y yo conozco a Manolo Osorio lo justo que tengo que conocerlo, ¿vale? Antes tenía que participar a 3 socios más. Ahora solamente tiene que participar a 1. Y lo que a lo mejor, estoy haciendo hipótesis de lo que podía haber sido, ¿no? Y lo que a lo mejor algunos aquí, en la anterior etapa, se lo negaban en su reparto o en su criterio, ahora a lo mejor es más fácil llegar a un entente cordial. Es lo que ellos, en ese aspecto sí tenían razón en lo que decían de los palos en las ruedas de Podemos, ¿no? Sí. Los 2 concejales. Porque sí que siempre se ponían por delante, o se hace esto o no aprobamos los presupuestos. En esa parte tienen razón. Otras que hayan tenido que ver con la moción de censura ya son cosas diferentes. Ya. Pero en esa parte yo creo que tenían razón, porque es verdad, ahora ya no pueden hacer eso, no pueden, digamos, ponerse por delante y amenazar con no apoyarlo, ¿no? Claro, poner por ya no delante. tienen la fuerza, claro, ya tienen esa fuerza. Entonces, pues ahora quizás se pueden llevar a cabo los criterios. Pero bueno, estaba lo de las facturas, por ejemplo, que antes se cobraba en 60 y tantos días y que ahora se va a cobrar en menos. Bueno, no, pero que también pero es que esto es ley, Bermudo, es que esto es ley. Es decir, aquí los ayuntamientos por ley están obligados a no demorar más. Que rebajen el pago a 30 días, o extraordinario para los proveedores. Pero vamos a ver, de todas maneras, Manolo Osorio, como concejal delegado de Hacienda anterior, y vuelve a hacerlo ahora, tendrá que acatar también algunas directrices económicas que le pongan desde la alcaldía, porque claro, ya no se puede presentar tal moción de censura, o sea que ya no puede haber amenazas de... Es decir, la alcaldesa marcará y su equipo de gobierno marcará unas líneas que posiblemente modifiquen la actuación del concejal de Hacienda, que me imagino que solo lo harían antes de presentar la moción de censura, porque si no, vamos a aprobar, tampoco era, ¿no? Es decir, esas cosas, algo hablarían sobre cuáles iban a ser los criterios económicos y cuál iba a ser el trabajo que iba a desarrollar cada uno. Claro, es que lo que hablamos no lo sabemos ni lo sabremos Claro, nunca. Porque nunca se hizo público, claro. Pero el tema, justamente este tema, el económico, es el leitmotiv de cualquier empresa y el leitmotiv de cualquier sociedad. Y todo lo que se salga fuera de esa estructura puede ser más o menos discutible, pero lo económico no, sino observar lo que está pasando con Cataluña. ¿Por dónde están empezando? ¿Dónde han empezado a decir, stop? Justamente en el asunto económico, porque es donde más duele y además es todo lo que posibilita cualquier otro tipo de argumento, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, sí que el diálogo merecerá la pena, que Osorio, lógicamente, debe estructurar y conceptuar todo con la alcaldesa y, sobre todo, bueno, para hacer posible que los proveedores, que fundamentalmente son los que abastecen todas nuestras necesidades a los ciudadanos, pues, oye, pues estén contentos, porque es que esto tiene que ser así, el dinero tiene que fluir. Fíjate tú que el dinero es un caso especial, porque el delegado concejal delegado de Hacienda es Manuel Osorio, de OSP, lo es para Marbella y para San Pedro, para los dos sitios. Y recordemos que San Pedro tiene 18 millones de euros, que es un tercio de lo disponible, para poder desarrollar a cabo su planteamiento, ¿no? Quizá en eso tenga que ver esa lectura que tú has hecho de la información que te habían pasado, de esa estructura de delegaciones, y quizás tenga algo que ver ese dinero, ¿no? Porque lo primero también que se dijo es que hacían falta no sé cuántos empleados para San Pedro. Bueno, justamente hoy se despide el verano. Muy bonito. Entramos esta noche. Entonces ya lo va a pasar bien. Sí, porque tú sabes que yo llevo muy mal el verano, que es una estación que detesto bastante, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que sobrevivir al verano, pero llega el otoño. Pero decía yo esto porque es momento siempre de hacer balances. Ya se hizo un balance de lo que fue el mes de julio, otro balance de la mitad de agosto, la primera quincena que ha sido tradicionalmente la época alta, pero ahora ya se puede hacer un balance del verano. Un verano que desgraciadamente en Marbella se ha despedido, entre otras cosas también, con algún que otro tiroteo, que es algo que ya parece que uno dice, bueno, de vez en cuando es que tiene que haber tiroteos en Marbella también. Eso no beneficia en nada. Pero bueno, ¿cuál sería un balance global de cómo ha sido este verano en nuestra zona? Vamos a ver, todo esto depende desde
punto de vista, claro. de que lo viene, cada uno lo ve desde su negocio o desde sus vacaciones, que si ha habido mucho ruido, que si la gente traía menos dinero, otros que les ha ido estupendamente. Cada uno tiene una visión especial. En cuanto a ocupación turística, que es lo que nos preocupa o nos preocupaba hasta ahora por lo visto lo correcto es quejarse de los turistas, según está pasando en algunos puntos de España, cuando siempre hemos estado pidiendo que vengan, ¿no? Yo creo que buena ocupación, hay turismo diversificado. Lo que ocurre es que ahora, con 4 acontecimientos que han ocurrido, como el del coche que se estrelló de uno de los turistas, que no era low cost, este turista, era un turista de gran dinero, pues da lugar a todo tipo de comentarios, y parece que quita el hotel este del Sisu, que provocaba problemas entre la vecindad de una zona que es de alta categoría. Todo esto es nuevo en todo el mundo, lo de la forma de comportarse de un tipo de turismo, ¿no? Pero que no, yo creo que no, al margen de tantos comentarios y tanto echar la culpa a uno, y esto la culpa la tiene tal partido, la otra parte, que es a lo que juegan algunos en las redes sociales, yo creo que no ha influido en ese turismo de cierta categoría, que además está al margen muchas veces de estas cosas, viven en sus urbanizaciones, en sus hoteles, en sus lugares que prácticamente están conformados para ello, ¿no? Para una gente de cierto nivel. Después, pues está el turismo, pero ¿cómo impides tú que venga alguien que no tenga educación y que forme lo que fuera? Eso no lo puedes impedir. No puedes ponerle frontera o al campo, no puertas al campo, ¿no? La única forma. Pero yo creo que económicamente, si tú hablas con los hoteleros, los restauradores, yo creo que ha estado, bueno, no tenía más que salir a la calle a ver por dónde aparcabas o por dónde andabas con tranquilidad. Es decir, la llegada de turistas ha estado bien. Lo que se está planteando ahora es cómo se puede utilizar una política turística que mejore la situación de comportamiento. Sí. Eso es educación. Eso ya. Eso es educación. Eso es educación. Es que ella no ya. Sí, pero que muchos empresarios, por ejemplo, no se dediquen a ofrecer baratijas, ¿me entiendes? Ofertas donde por 4 caras gordas pues tenga un magalú, por ejemplo. Cosas de ese tipo que se pueden solucionar hablando entre las instituciones oficiales y los colectivos empresariales, que ya creo que algunas se ha hecho, ¿no? Algo se puede mejorar. Hay otra parte que es la parte del mundo en que vivimos. Pero lo que pasa es que si hay allí en ese turismo chabacano, por llamarlo de alguna manera, hay un nicho de mercado para los empresarios. Yo no diría que se debiera renunciar a ese nicho de mercado. Lo que sí diría es que junto a eso pongan una solución. Y esa solución, pues no sé, se me puede ocurrir porque haya empleados del hotel o del organismo que fuese, incluso del ayuntamiento, ¿no? ¿No os acordáis una vez que nos pusieron en cada esquina, nos pusieron unas cabinitas y con unos señores allí vestidos de uniforme que no eran policías, pero sí que eran ciudadanos que tenían el poder de información para los demás ciudadanos y para los turistas, o algo parecido, ¿no? Algo parecido en el que cuando uno no lleve camiseta dice, oiga, póngase usted la camiseta. No, después hay sectores como todos conocidos en Puerto Banús donde quizás determinadas actividades han hecho que el ambiente no sea el adecuado para una zona como esta. Y ahí sí puede haber una mayor vigilancia y un mayor control y bueno, pues que se ¿Pero lo por señorita de compañía o por...? También lo digo por eso, y por la venta ilegal de la... Eso es otra cosa, ¿ves tú? Claro, cosas de ese tipo. Sí. O señorita de compañía hacen su papel y tal. Pero la venta ilegal no. Bueno, pues tú sabes que muchas de estas cosas provocan lo que provocan, ¿no? Y además en medio de la calle, por ejemplo, cosas que han ocurrido. Que en ese aspecto sí hay que tener una cierta vigilancia y se puede mejorar algo, pero es un tema complicado, ¿no? Cuando alguien quiere hacer algo... Habla de vigilancia y estamos a punto de que, no sé si al final se aprobará o no se aprobará lo de las cámaras ya. Las cámaras, eso se lleva años ya con ese asunto. Parece ser que ahora va un poquito más en serio, no sé por qué. Porque esto de la autorización desde las instituciones
Entonces ellos tienen que autorizar porque las cámaras, por ejemplo, en Puerto de Nuevo, llevamos 20 años con el tema de las cámaras. Sí, es cierto. Con donde los empresarios han hecho varias propuestas y se ha llegado a decir que no, que rompen la intimidad. Bueno, pero también pasa igual que con el asunto del terrorismo ahora, que hay cosas que sí que rompen, a mí también me rompen la intimidad cuando voy a un aeropuerto y me hacen casi desnudarme para pasar por el aeropuerto. Hoy hay cámaras en todas partes. Eso te va a decir o lo tiene un banco, o lo tiene una tienda. Que la intimidad la tenemos hoy totalmente violada porque estamos continuamente grabados. O sea, aquí no se puede ir de incógnito a ningún sitio porque alguna cámara te ha grabado. O te ha grabado a ti, o te ha grabado la matrícula del coche, solo puede hablar por teléfono, ya sabes. O bueno, o el rastro del teléfono móvil, o sea que aquí de secreto nada. Que vas al supermercado y te dice el teléfono, enhorabuena por haber visitado usted el supermercado, valore la visita. No, usted cómo sabe que yo estaba bien, tenía el teléfono apagado. Bueno, este ha sido un verano también donde se ha hablado, porque muy bien, récord en la llegada de turistas, grandes ocupaciones hoteleras, pero también las centrales sindicales de manera muy especial, comisiones obreras. Lola Villalba siempre ahí en los medios de comunicación contando estas historias. El tema de las camareras de piso, de las camareras de hotel, subcontratadas, no ya con arreglo del convenio que siempre ha tenido la hostelería, sino con empresas que las contratan por precios mucho más reducidos y con un horario aumentado de trabajo. Eso es un problema. Sí, yo escribí un artículo hace un par de semanas sobre eso, diciendo que mientras estábamos todos pendientes de las noticias que nos llegaban de prófugos de Cataluña, cómo está, y nos encontramos con que apagan esas noticias muchas veces las voces de personas que no están pasando mal. Es decir, una cosa es que no tengas trabajo y estés buscando continuamente, otra cosa es que tengas trabajo y no llegues finalmente. Es decir, que te tengas que levantar a las 5 de la mañana todos los días y sin embargo no cubres tus necesidades. Esto está ocurriendo, no en todo, pero sí en muchos establecimientos, con las subcontratas. Yo no sé esto cómo está organizado y cómo se puede plantear de nuevo para reorganizarlo, porque el personal de limpieza, el personal de piso, que en algunos hoteles pueden ser 200 o 300, están subcontratados por otra empresa, es decir, no pertenecen al hotel, no pertenecen a esa empresa, sino a una subcontrata que hace con ellos lo que quiere, los llama un día, mañana 23 horas, ahora no vengas hasta la semana que viene, te pago tanto. Trabajan muchas más horas algunas veces, otras muy pocas horas como para que le den dinero, pero siempre con el juego de una subcontrata que no pertenece a la empresa propietaria del establecimiento. Entonces el establecimiento no quiere saber nada cuando las despiden, cuando las contratan, y es una forma, claro, aquellas mismas empleadas que están en establecimientos fijas, por ejemplo, o fijas discontinuas y tal, pero que tienen un tratamiento, digamos, más o menos normal, pues las otras las miran como dicen, ¿yo por qué si hago el mismo trabajo? No puedo estar así, es una especie de esclavitud solapada, que es una forma de atacar, con ese trato que se le da a algunas de estas empleadas, atacar la columna vertebral del establecimiento, como se decía de los cabos en Emily, ¿no? Que era la columna vertebral, pues gente que hace para lo que el cliente va a ver nada más llegar, ¿no? Que es su habitación. Yo entrevistaba este verano al presidente de AECO y él me decía algo que es verdad, que la inmensa mayoría de los hoteles pues mantienen sí, la honestidad con sus trabajadores, y que este caso no se da, pero bueno, han sido alrededor de 50 hoteles donde sí se han dado. Sí, claro, alegan que están dentro de la legalidad, con lo cual sí, algo tendrá que ver la reforma laboral tan elogiada en ocasiones. ¿Cómo puede ser que una persona gane 1.300 y otra gane 800, ¿no? O 700, y además con ese juego de los horarios. Con el desfase horario. Sí, y además con la obligación de que tienes que hacer tanto, en tantas horas tienes que hacer tantas habitaciones, unas obligaciones. Además es un trabajo donde no hay hombres, exclusivamente son mujeres. Es curioso, sí. Yo entiendo que el problema que se suscita es un problema, los tres que estamos en esta mesa, hemos visto y hemos sabido de una sociedad en la que te empleaban, te mejoraban los sueldos o no te los mejoraban, y hacías un trabajo y terminabas yéndote a tu casa. La justificación de la crisis fue justamente deshacer eso.
fue el crear una serie de sectores en los que los privilegiados en algunas empresas éramos los que teníamos cierta antigüedad y los nuevos siempre eran los nuevos. Pero los nuevos nunca ya llegan a hacerse antiguos, porque la disposición de la ley a raíz de la crisis no permite esto y le da la facilidad a las empresas para poder hacer. Que se hagan esas subcontratas es una amoralidad, una legalidad, pero una amoralidad. Pero esto está ocurriendo en cualquier sector empresarial. Sí, no, en la construcción. Las administraciones, hay sectores empresariales donde el departamento de administración lo externalizan, donde el departamento de limpieza lo externalizan y los propios ayuntamientos lo están haciendo. Bueno, pues aunque no lo parezca, llevamos una hora, así que va a ir que ir despidiéndose. La verdad es que, os digo una cosa, estaba pensando que necesitamos una mujer. Y esto es por lo siguiente, porque llevamos una serie de programas y siempre que por eso yo he hablado de la señorita de la compañía en Puerto Banús. Porque tenemos una mujer que es Marta Ortega, sí, pero ella está detrás de las cámaras. Necesitamos una tertuliana. Voy a ver si en próximas semanas puedo contar con alguna mujer para que no se diga que esto es una cosa de hombres nada más, como el tema de las camareras de piso que mencionábamos anteriormente. Sí, no. Hombre, claro, no, y además que cuando habéis hecho la pregunta de esto es una esclavitud encubierta, esto es una esclavitud encubierta. Yo he llegado a ver, conozco casos, he llegado a ver gente llorando, ¿no? Como diciendo, claro, me tienen fiesta y además no gano lo suficiente. Y sobre todo porque es que la sociedad se desestructura. Ya vuelven a existir las clases medias, las clases bajas, los más bajos de las clases bajas y los más altos de las clases altas. Y hay subcontratas que subcontratan a su vez. Claro, y eso redunda en comisiones para cada uno de estos. Sí. Y en mi sueldo. Y en perjuicio para mi sueldo, claro. Y en perjuicio para el sector. Por supuesto, porque si tengo que hacer 50 o 100 camas o lo que sea, da igual, o barrer 100 pisos, y tengo que hacerlo en un tiempo determinado, es que usted está en la calle si usted no cumple esto. Vamos a ir terminando, que la dirección de esta casa dirá, esta gente tiene para mucho más, y en lugar de una hora nos ponen 2. Bueno, si no lo pagan no tenemos ningún problema. Bueno, eso no hay ningún problema. ¿No? Gracias como siempre por tu amabilidad. A vosotros. ¿Volverá la semana que viene o la otra? Pues que no lo sé, todo depende de Bueno, ya veremos. Agustín Herbás, gracias también por haber venido. Sí, pero yo dependerá de la nómina. De la nómina. Claro. Gracias. En fin, gracias a ti por invitarme. Mucho menos. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Lo más importante de este programa, de cualquier programa de televisión o de radio, es la audiencia, y sabemos que hay muchos ahí detrás compartiendo con nosotros este tiempo y estos perfiles de la actualidad que hemos intentado trazar hoy. La próxima semana más.